Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar del próximo rival en la Euroliga del Real Madrid, ya sabéis, el Zenit de San Petersburgo, lo que será un periplo muy duro del Real Madrid con 4 partidos en 10 días, Zenit, Unix, Kazán, en Liga, Endesa, Baskonia y luego en Euroliga volveremos para jugar y cerrar, como digo, este periplo de partidos ante el Bayern de Múnich. Pues bien, vamos ante nuestro primer rival, duro equipo, el Zenit de San Petersburgo, un conjunto que llegó a cuartos de final de la Euroliga el año pasado, que fue eliminado por el Barça, y que este año es verdad que no parece que haya mejorado como colectivo, como grupo, porque tienen una baja para mí sensible. Actualmente ya sabéis que Kevin Pangos está jugando en la NBA, líder de este equipo a nivel creativo, pero que tiene varios ex ACB y una idea clarísima como conjunto. Defensa. Con un balance de 3-2, de 3 victorias y 2 derrotas, vienen de ser humillados precisamente por el Barça. Han ganado ciertamente partidos ajustados, y excepto en este último encuentro, realmente siempre han sido un equipo correoso y competitivo, algo que va casi de la mano de Xavi Pascual, el cual sigue trabajando y muy bien en un club donde tiene las ideas súper claras, dureza en la zona, defender muy encima, muchas ayudas de los exteriores y a nivel defensivo uno de los equipos más completos e interesantes de la Euroliga. Lo que es luego la parte de ataque ya es otro cantar. Lo que se refiere a su juego, sí que vemos bastante movilidad de piezas en ataque, tiradores interesantes, pero es cierto que bases puros a nivel de generar muchas asistencias no tiene tantos, pero sí que tiene escoltas y jugadores exteriores con una dilatada experiencia en el básquet europeo. Y en ese sentido, antes de ir con la zona, que no es moco de pavo porque hay muchos jugadores interesantes en el puesto de 4 o semi 5, porque 5 como tal no tiene muchos, pero sí que tiene jugadores interesantes. Pero antes, la línea exterior, claramente hay que hablar de ella, porque vamos con el jugador que a día de hoy es el líder ofensivo de este equipo y por el cual pasan muchísimos balones y responsabilidad en ataque en el 5 para 5 y para poder correr. Hablamos de un ex ACB como Jordan Lloyd, que llega de Estrella Roja, siendo el jugador más importante de Estrella Roja, y aquí parece que tiene la misma idea, anotando y liderando al Zenit de San Petersburgo, dejando grandes partidos, como por ejemplo gran encuentro clave, donde fue el auténtico artífice de la victoria ante el Unix Kazán. Pues bien, este jugador al loro, porque le conocemos bien, un tipo capacitado para penetrar, tirar, forzar faltas, un jugador completo, algo individualista, pero que no se corta a la hora de jugársela. En ese aspecto, otro hombre importante es Billy Barron, por supuesto, el veterano tirador puro, su mejor lanzador de 3, sigue siendo su metralleta particular y tipo que no se lo piensa al lanzar desde el 6.75. Y luego toca hablar de algunos jugadores que son complementarios de todo esto, como Kulagin, Zubkov, pero también de Conor Frankham, que ha llegado desde Murcia, donde hizo una muy buena temporada para aportar celeridad en el juego, buena defensa, buena capacidad de lectura y un tipo muy útil a nivel grupal. Vamos con la zona. Pocos centímetros, pero mucha actividad y potencia. Es verdad que, como digo, no tiene muchísima intimidación a nivel de altura, pero tiene a gente bastante dura y bastante móvil para jugar el pop, para jugar en el poste alto, para poder correr, para poder ayudar en múltiples facetas de ataque. Porizka y Kuzminskas, ahí les conocemos, otros dos ex ACB que pueden jugar en el 3 y en el 4 perfectísimamente y que te pueden ayudar en ataque y en defensa. Jordan Mickey, fichaje de este año del Zenit de San Petersburgo, que jugó en un desértico Khimki la temporada pasada, pero que es un jugador realmente que le conocemos, capaz de tirar, capaz de jugar por encima del aro, rebotear, hacer muchas cosas y bien. Al igual que Poitres, que es para mí el jugador más importante de ellos, el tipo que lidera el juego por encima del aro, jugando el pick and roll central, es un auténtico peligro para sus rivales. Y luego, como 5 puro, o entre comillas, no tan puro, estaría el lituano Gudaitis, que es su mayor torreta, experiencia y buenos movimientos dentro de la zona. En definitiva y en resumen, este Zenit de San Petersburgo será uno de los equipos con mejor rating defensivo, yo estoy convencido, totalmente. Te obliga a jugar a final de posesión, es muy intenso, te obliga también
en este sentido a ser tú también igual de intenso para competirles. Debes seleccionar muy bien el lanzamiento, porque también te obligan a tirar mal. Tienes que tener buena circulación, súper importante el extra pass, y el combinar bien los jugadores por fuera, marcar bien sistemas. Tendremos que abrir por fuera porque ellos atascan por dentro de manera natural, así que parece que vamos a tener una dura prueba, y esto ante la pizarra de Xavi Pascual, la cual, por desgracia, hemos conocido tiempo atrás muy bien. Equipo correoso, duro, que va a estar compitiendo por estar en los playoffs, va a estar ahí en la barrera, en el deadline, yo creo, equipo para luchar por el 8º puesto, 7º, vamos a ver, pero es un equipo realmente que le falta quizás algo de iniciativa, de talento, pero que tiene muchos gregarios, muchos elementos para defender, para cerrar su propio aro y para hacerte la vida imposible.